Dios les bendiga, mis hermanos. Pues en esta ocasión vamos a tener una entrevista con alguien que ya hace tiempo me dio una entrevista donde hablamos de, si no mal recuerdo, de la situación de crítica al interior de la iglesia al Papa Francisco. También hablamos de estas opiniones al interior de la iglesia de algunos que piensan que la dimensión de los pobres, la opción preferencial por los pobres que menciona el magisterio de la iglesia, es una cuestión accidental, no propiamente sustancial de la fe, ¿verdad? Sino accidental, el que quisiera, ¿va? Y si hay alguien que quisiera ver esa entrevista, la voy a dejar en la descripción o en el primer comentario fijado. Pero antes de dar la bienvenida a mi invitado, a Rodrigo, vamos a hacer la oración para pedir humilde pureza, que como saben es una oración que el Señor me permitió escribir a partir del bautismo de nuestro bebé. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, tú que enviaste a tu humilde madre a la gruta de los cerdos en Lourdes para hacer brotar un manantial de agua limpia y sanadora, mira las áreas enlodadas de mi vida y por tu infinita misericordia dame la gracia de la humilde pureza que renueve los frutos de mi bautismo. No te pido simplemente pureza, sino humilde pureza, pues no quiero una pureza que me haga sentir más puro que los demás. Quiero una pureza que se asemeje a la de tu corazón manso y humilde. También te pido particularmente por quienes no reconocen las áreas enlodadas de su vida, o reconociéndolas, sea por desesperanza o por orgullo, no quieren ser purificados. Permite que el toque tierno de tu madre acaricie su corazón y abra la posibilidad de llevarlos a ti, que no te asustas de nuestras miserias ni te cansas de perdonar. Te pido perdón por todos los que por mi influencia han terminado enlodando alguna área de su vida. Dame entendimiento para saber cómo poder reparar en lo posible dicho daño y ser causa por el cual ellos también reciban la gracia de la humilde pureza. Finalmente te pido por quienes tienen la misión de correr el riesgo de ensuciarse en las circunstancias más enlodadas, con tal de llevar la esperanza de tu humilde pureza a los afectados en dichos ambientes. Que el manto puro de tu humilde madre los cubra tanto en sus éxitos como en sus fracasos ministeriales. Todo esto te lo pido por la intercesión de tu madre en su advocación de Lourdes y los méritos de tu vida oculta de Nazaret, tu vida pública, tu pasión, tu muerte y sobre todo tu resurrección, que es manantial de humilde pureza. Amén. Pues bien, Amén. habiendo hecho esto, voy a dar la bienvenida al doctor Rodrigo Guerra. Rodrigo, oye, muchísimas gracias por darte el tiempo de tu agenda, que me consta es muy ocupada ahí en Roma. Em, te agradezco que me des este tiempecito para poder hablar de alguien que aprecias mucho. Gracias, Cristian, y gracias a todos los que nos acompañan en este servicio ya informativo y de discernimiento que ofreces a través de semperfiat.com. Perfecto, pues mira, para aprovecharte lo más posible, primeramente quisiera, para aquellos que realmente no te conocen, que no hayan visto aquella primera entrevista que hicimos años atrás, así en breve, ¿quién es el doctor Rodrigo Guerra? Pues, bueno, soy mexicano, 58 años, y durante muchos años me dediqué a la vida académica, desde el año 2008 en el Centro de Investigación Social Avanzada en la ciudad de Querétaro, sirviendo siempre, pues, a la sociedad y a la iglesia, haciendo investigación científica. Y desde el año 2005 tuve oportunidad de conocer al Papa Francisco, 2006, y después de una cierta relación, me invitó a colaborar con él aquí en el Vaticano como secretario de la Pontificia Comisión para América Latina. Y de repente, hace 2 años, pues nos informaron de que nuestro jefe inmediato, el cardenal Margouellet, terminaba ya su servicio por motivos de edad y que el sustituto justo del cardenal Ouellet sería un obispo peruano que yo no conocía,
norteamericano peruano que se llamaba Robert Prevost. Y así, pues resulta que en los últimos 2 años tuve la oportunidad y la gracia de colaborar con el cardenal Robert Prevost como secretario de la Pontificia Comisión para América Latina. Eso así a grandes rasgos. Perfecto. Permíteme que quiero poner aquí una imagen de apoyo. Am, este, esa relación que tuviste con el entonces cardenal Prevost, hoy el Papa León XIV, em, te daría a pie como a definirlo como quién, cómo es el ser humano, Robert Prevost, hoy Papa León XIV, desde tu propia experiencia, ¿va? Sí, mi experiencia ha sido pues la de un colaborador. Me habitué mucho a ir muy frecuentemente a su oficina en el Dicasterio para los Obispos para informarle a él como prefecto del dicasterio y presidente de nuestra Pontificia Comisión. Y lo que fui descubriendo es que es un hombre extraordinariamente modesto. No le gustaba en lo más mínimo los reflectores, aparecer así en los medios. Al contrario, él recibió con gran sencillez la encomienda de ser el prefecto del dicasterio para los obispos y presidente de nuestra Pontificia Comisión, y lo hacía con mucho trabajo, con gran inteligencia. Es un hombre extraordinariamente inteligente, pero con esa rara virtud de la humildad, la sencillez, la modestia, al grado que prácticamente unos cuantos días, 2 días antes de que iniciara el cónclave, tuve reunión de trabajo con él. Nos quedaron muchos asuntos en la agenda, en el tintero, y él me dijo, mira, nada más que pasemos esto del cónclave, nos reunimos y resolvemos esto. Además, necesitamos pedirle su opinión al nuevo Papa. Mm, Entonces, vamos a dejar esto para después y ya con el nuevo Papa continuamos. De ese nivel, es decir, él no tenía presente, más que de manera tal vez muy genérica, ¿no? La claro. posibilidad de ser el sucesor de Pedro. Y hoy, pues yo vivo con una alegría inmensa, ¿no? Por un lado, de tener el honor de haber conocido al Papa Francisco, pero ahora resulta que los cardenales tuvieron la bondad, ¿no? De fijarse en mi jefe, no fijarse en otros que andaban por ahí Mm, como rockstars en ciertos ya. ambientes mediáticos, sino se fijaron en el cardenal Prevost para escogerlo como pontífice de la Iglesia Católica. Yo estoy muy contento, muy contento, porque claramente el Espíritu Santo los iluminó y los hizo converger muy rápido, de que este era el hombre que necesitábamos para dirigir a la iglesia. Yo estoy convencido que así es, que es lo más maravilloso que nos pudo haber pasado. De hecho, no tenía planeada esta pregunta, pero ya que dices esto, em, cuando recién salió yo hablando con un amigo sacerdote, hicimos un live y todo eso, de un poquito por dónde iba esto de León XIV, evidentemente nos remitió a León XIII, etcétera, etcétera. Pero, el que haya sido tan rápido, sobre todo por las especulaciones y yo te digo, no, ni siquiera fuera de la iglesia, al interior de la iglesia está rota, está fragmentada, o sea, y luego malinterpretando, porque a veces ni siquiera leen los mensajes completos, por ejemplo, de la Virgen de Akita, estarán cardenales contra cardenales y todo ese tipo de cosas. Entonces, y de pronto el Espíritu Santo nos sale la sorpresa que pues muy divididos no están porque salió muy rápido, ¿ah? Sí, a mí me generó una gran curiosidad descubrir que había tantos expertos en el Vaticano y en cuestiones de cónclaves y Ujú, del modo como se eligen los papas. Fue una epidemia de expertos, ya, muy sorprendente, ¿no? Y obviamente vi pues una gran cantidad de análisis que decían con un lenguaje más suave, otros con un lenguaje más rudo. mm, Pues es una iglesia fracturada, dividida, ujú, muy en la línea de la película ujú, que medio ambientó ujú. en las semanas anteriores al cónclave real.
Y en efecto, yo lo que puedo decir es que yo era parte de esos despistados. Mm, ¿En qué sentido? En el sentido de que yo me imaginaba que si el cónclave era corto, saldría alguna de esas grandes figuras que despuntaban y de las que se hacían grandes comentarios, y que si el cónclave era largo, podría aparecer el plan B, en ujú, donde aparecerían seguramente cardenales importantes, pero como que están en segundo plano. Y ahí yo me imaginaba al cardenal Prevost. ujú, Cuando haciendo mi sorpresa, que el cónclave es bastante rápido, y escucho el nombre, me di cuenta que todos los profetas y analistas y expertos en el Vaticano, qué bueno que todos estuvimos muy equivocados, porque tirios, troyanos, de un tipo de sensibilidad, de otro, ujú, rápidamente convergieron que aquí era el camino, que este era el camino, un hombre que es un increíble discípulo del Papa Francisco, un profundo admirador del Papa Francisco, con una personalidad bien distinta, con una formación distinta. Hoy es el pontífice de la Iglesia Católica, pues gloria a Dios y más. Yo viendo sus virtudes humanas, puramente humanas por el trabajo, pues yo no puedo estar más que feliz porque es un hombre realmente muy prudente, muy integrador, le gusta la reconciliación, verla, cocinarla, verla fructificar. Es un hombre de Dios, pues, realmente es un mm. hombre de Dios, cosa que es muy fácil de decir, pero la verdad es que el regalarle o el decir esto de alguien, pues en el mundo de la fe debe de ser de gran peso, ¿no? Cuando un hombre realmente se nota que se nutre de Dios y que anuncia a un Dios vivo para reconciliarnos, no para enfrentarnos. A mí me da una gran Mm. alegría la elección del Papa León No, XIV. y luego yo veía también en los balcones a los cardenales, y no precisamente veía caras largas, o sea, suponiendo que hubiera gente que no estuviera de acuerdo, etcétera, pero es esta por eso a mí se me hizo un movimiento del Espíritu Santo de que inclusive está por encima de nuestras sensibilidades teológicas, pastorales. El Espíritu Santo va guiando a la iglesia, o sea, nadie le dicta lo que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, Sí, me regreso todavía a la cuestión de cómo lo definirías, porque quizás un detalle para algunos superficial, pero para mí creo que puede aportar mucho, ¿ah? Em, el Papa Francisco, por ejemplo, me recuerdo algunas ocasiones en donde lo habíamos visto prácticamente al borde de las lágrimas. Me acuerdo cuando habló de que en una audiencia ahí por fin habían unos obispos chinos que los habían permitido, y él prácticamente se le cortó la voz, etcétera. También en algunas situaciones de bélicas, etcétera, por las víctimas. Pero desde que salió al balcón el Papa León XIV, cuando recibe el anillo, eh, parece ser una persona de alta sensibilidad, ¿no? O sea, que no teme a dejarse tocar en sus sentimientos. ¿Qué experiencia tú tienes de esto? sí, es un hombre con un altísimo autodominio. Ujú, ¿Cómo decir? No es sensiblón o exacto. sensiblero, que uno dijera, de una emotividad exaltada, no. Ciertamente es un hombre sensible, sensible al dolor humano, sensible a las violaciones a los derechos humanos, sensible al acontecimiento cristiano. Creo yo que cuando sale por el balcón y todos lo vimos ahí realmente conmovido, vimos esa doble aspecto, autodominio y al mismo tiempo un corazón que responde ante una gracia que rebasa, por supuesto, a Robert Prevost y rebasa a todos en la iglesia, que es el de repente descubrirse escogido para suceder al apóstol Pedro. Dios mío, pues eso es, es muy grande. Claro. Eh, em, es un hombre realmente de una sensibilidad, como, ¿cómo decir? Eh, o sea, es un hombre sensible, pero maduro afectivamente, me atrevo a decir.
o sea, como de gran madurez, de gran equilibrio. A mí me tocó verlo reaccionar cuando de repente pasó aquella controversia sobre el Ordo Amoris, Ujú, sobre todo el tema de cómo algunos en Estados Unidos concebían ujú, forma como debíamos de atender fraternamente, ujú, solidariamente, sobre todo a los hermanos migrantes, ujú, que lo planteaban en un esquema de círculos concéntricos. ujú. Su reacción fue increíblemente clara, Firme, sí. fuerte, no la pública, que la pública se conoce por el Mm, Twitter y otras cosas, sino la interna que mm, aquí ujú. vimos algunos, fue muy fuerte. Él de inmediato habló con el Papa Francisco y bueno, se involucró profundamente con la manera como la Iglesia debía de acompañar esta nueva realidad que vive la Iglesia de los Estados Unidos. Y a los pocos días el Papa Francisco envió una carta dirigida a todos los obispos norteamericanos aclarando Sí, me con recuerdo, ya. la cuestión sobre el famoso Ordo Amoris. De hecho, voy a preguntarte sobre una situación, muy probablemente lo habrás visto, en algunos grupos al interior de la iglesia, muy particularmente de aquí a Estados Unidos, de una sensibilidad un poco más conservadora, tradicionalista, em, se alegraban mucho de un video en donde el entonces cardenal Prevost decía eh, que cuando salió electo el Papa Francisco, dijo, ay, qué bueno, no voy a ser obispo porque como que no había tenido algunos acuerdos con el cardenal Bergoglio, entonces, y, y pues eso les animaba a decir, bueno, va a romper con Francisco, ¿ah? Porque esto lo decía ya siendo cardenal, pero a mí se me hacía hasta un poco chistoso, ¿verdad? Porque no están viendo que es totalmente el otro mensaje, es decir, que dos hombres que quizá no tenían afinidad en ciertas cuestiones, lo nombra cardenal y le da un cargo de mucha responsabilidad en el Vaticano, o sea que, o sea, habla de la madurez de los dos, de poder converger inclusive en ciertas diferencias que pudieran haber tenido a nivel pastoral, o no sé de qué tipo habían sido las diferencias del entonces, este, padre Prevost, ¿va? O del obispo Prevost. Entonces, em, y, pues bueno, o sea, para mí no se me hace el hecho de que esas afirmaciones que haya dicho es como que hay que tener esperanza que va a romper con Francisco, porque ya lo hemos visto que no. Pero tú cómo lo ves? O sea, a mí me digo, las declaraciones que está haciendo ahí el entonces cardenal Prevost confirma la madurez de la relación entre él y el Papa Francisco, porque en medio de las diferencias que pudieron tener en el pasado, cómo atendieron a realidades quizá más importantes por amor a la iglesia, ¿va? Así es, dentro de unos días está a punto de salir un libro del padre Antonio Spadaro que se llama algo así como De Francisco a León XIV. Y ahí aparece una entrevista inédita que le hace Spadaro allá al Papa León XIV. Y le pregunta justamente esto que tú comentas. Mm. ¿Qué diferencias tuvieron el obispo Prevost con el Papa Francisco? Y ahí lo comenta el Papa León XIV, que cuando él era superior de los agustinos, pues hay una comunidad de agustinos en Buenos Aires y el arzobispo Bergoglio quería a un cierto sacerdote agustino para una cierta responsabilidad y el superior general de los agustinos le tuvo que decir con mucha pena al señor arzobispo que no, que lo iba a transferir a otro lugar, en otra parte, y lo hizo así, sabiendo que no le iba a gustar esa decisión al señor arzobispo, pero era necesario para, pues de acuerdo a su discernimiento, para la vida de este sacerdote tener este cambio de lugar. Es decir, la famosa diferencia no era una cuestión doctrinal acá muy elaborada, Interesante. era una cuestión muy normal que hay a veces entre los obispos y los superiores generales de alguna congregación. Y así fue, o sea, gracias a tal vez desaguisado, se comenzaron a conocer, yo creo que con gran transparencia los dos, y me atrevo a decir, el Papa Francisco empezó a admirar a este obispo, a este sacerdote,
Robert Prevost luego lo nombra obispo y luego cardenal, y muy rápido le tuvo una enorme confianza. Se volvió, yo también ahí puedo decir, no por fuentes noticiosas, sino de primera mano, que se volvió uno de los hombres de mayor confianza del Papa Francisco. Todos los sábados, muy, pero muy temprano en la mañana, tenían 2 horas de reunión sin falta para ver todo el tema de nombramiento de obispos y otras situaciones complejas que vive la Iglesia. La comunicación entre el Papa Francisco y Robert Prevost fue muy íntima e intensa. Y entonces, y al contrario, todos lo sabemos, el cardenal Prevost, hoy León XIV, se siente educado, corregido, discípulo de Jesucristo a través del vicario de Cristo era el Papa Francisco. Entonces, hoy no podemos ver en ningún sentido a un disidente, a un crítico, a un hombre que en el corazón trae ya una fractura. No, 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 no. Sino realmente vemos una gran continuidad, por supuesto que será creativa, Claro. porque es otra personalidad, y en nuevas circunstancias que ya al Papa Francisco no le toca vivir, pero lo que vemos es que realmente Dios proveyó a un hombre para nuestros tiempos en gran fidelidad a todos los pontífices del pasado, no solo a Francisco, sino a todos. Robert Prevost ha sido educado por el magisterio de la Iglesia como debíamos de serlo todos nosotros, si Claro. nos preciamos de ser católicos. Y quizá por eso, quizá también el Papa hoy estoy pensando de algunas declaraciones del Papa Francisco, eh, que él decía, me acuerdo que también les dijo a los obispos en México, les dijo, les voy a pedir que en las diferencias y todo eso discutan, dice, y si quieren llegar hasta los puños, dice, pero al final, rezan, se perdonan y rezan, ¿va? Y dice, lo que no les voy como pocas palabras, estoy parafraseando, permitir es el juego sucio, el dar la puñalada por la espalda, etcétera. Entonces, y él muchas veces dijo que él valoraba mucho a la parte de la curia que le decían las cosas de frente, o sea, que personas como íntegras concretamente, ¿va? Al contrario, que eso le generaba mucha confianza, a diferencia de los que hacen el juego por atrás y por abajo de la mesa y todo ese tipo de cosas. Eso también me parece que pudo haber sido un elemento, ¿no? O sea, cuando tú me dices que el cardenal Prevost es alguien, una persona íntegra, etcétera, hasta en esta diferencia de que me estás contando, que contó en la entrevista, pues creo que esto le sumo puntos delante de cómo pensaba el Papa Francisco, ¿eh? Es decir, bueno, con este es un hombre íntegro, ¿ah? O sea, si hay algún problema, va a ir de frente conmigo, no va a andar con dubias por debajo o alguna cosa, no, 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 de frente va a estar, ¿va? Quizá por lo que me dices, ¿no? De la integridad con la que se maneja hoy el Papa León XIV. Así es, el Papa Francisco le encantaba el que le hablaran con claridad. Lo que no le gustaba es que de repente a algunos se les olvidara que para corregir al hermano, incluso al Papa, Ujú, hay que hacerlo primero que nada en privado, claro, sino que algunos privilegiaron a los medios, en el fondo, para presionar mediáticamente al totalmente. Papa. Y eso es lo que realmente se volvió muy odioso y se Ujú, vuelve muy odioso. Me atrevo a decir, el Papa León es muy parecido. Yo creo que si alguien le acerca una opinión, un estudio, un comentario, aún de tipo doctrinal, de cosas que de repente alguien en conciencia tenga por ahí como preocupación, los va a agradecer. Lo que no se vale es hacer politiquería malsana. exacto. Y habiendo dicho esto, además, porque el magisterio no derogado, el magisterio vigente de la Iglesia en estos temas, se ha expresado a través de una carta muy bonita sobre la vocación y misión del teólogo en la Iglesia, escrita por Joseph Ratzinger y aprobada por San Juan Pablo II. Y en ese documento se insiste en que toda duda, cuestionamiento, crítica que se le quiera hacer al Papa será bienvenida mientras no se afecte la comunión en la Iglesia, mientras no se haga escándalo, mientras no se haga presión politiquera en los medios. Ujú, El documento lo dice. A mí claro. me sorprende que de repente algunos
supuestos defensores de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, se les olvidó que existe este Ya, documento del magisterio de la Iglesia, firmado y ratificado por ambos, por Joseph Ratzinger y por San Juan Pablo II, y que da un marco normativo dentro de la Iglesia de cómo procesar cualquier cuestionamiento, duda u objeción que se le pueda hacer. Se les olvida porque en el fondo hacen una lectura parcial y tendenciosa del mismísimo magisterio de los pontífices claro. anteriores a Francisco. Sí, no, y sobre todo porque se jugaba mucho con la cuestión de decir, es que el Papa no es infalible en todo tiempo, etcétera, pero es que el Papa nunca estamos diciendo que no pueda recibir corrección, sino simplemente ahí están los protocolos, las formas, y te las estás brincando, ¿va? Las maneras, ¿va? Pero La forma quisiera, de hecho, la da Jesucristo cuando habla de que la corrección fraterna primero en primero en privado con tu privado. hermano, luego lleva Sí, en privado a alguien que te acompañe y así como diciendo poco a poquito y con gran paciencia. claro, Eh, claro. en- De hecho, esto hasta me recuerda el Papa, esto lo decía a nivel más diplomático, pero decía, porque algunos decían, está tendiéndole, pues, haciéndole mucho el favor, no sé, al gobierno comunista de China, o etcétera, y él hablaba de la diplomacia de pequeños pasos. O sea, si se quiere conseguir, es mucho más fácil ir poco a poco, que intentar llegar aborazadamente. Pero quisiera brincar a la parte ya ahora del pontificado concretamente. A ver, mi lectura es esta, me dirás si coincides o inclusive lo ves que es por otro lado. Yo he dado varias veces un poco mi testimonio en los primeros años que empezó el Papa Francisco. Yo también me estaba infectando con esta cuestión crítica en contra de él. De hecho, el día que cambió esto conmigo fue hablando con un sacerdote muy, muy, muy famoso en redes sociales, que también le estaba haciendo una crítica. Entonces, para mí tenía mucho peso que este sacerdote estuviera criticando, al menos por debajo, al Papa Francisco. ¿Ah? Entonces, yo me fui, me tocaba mi tiempo de poderme tener una hora de adoración al Santísimo, fui para allá y mi adoración versó un poquito en esto, diciéndole al Señor casi como, a ver, ¿cómo le hacemos con este papa? Em, y de pronto tuve como una experiencia de una emoción espiritual de decir, a ver, espérate, tú ya estás dando por descontado que este papá se está equivocando en las maneras, ¿verdad? En las formas y todo esto. Y me salió rapidito, ¿no será que te está tocando ciertas heridas, ciertas áreas de tu vida que no las has querido reconocer? Entonces, y yo eso es la parte que le agradezco más al Papa Francisco, porque evidentemente que toquen áreas de tu pecado, por ejemplo, explícito, vamos a llamarlo así, pues más o menos uno puede estar medio acostumbrado, pero que nos toquen en la falsa virtud, en la falsa conversión, en las falsas afirmaciones que se esconden a veces de la teología, del magisterio, etcétera, pero que simplemente son narcisismos o megalomanías ahí escondidas, etcétera. Para mí esa fue la gran noticia del pontificado del Papa Francisco, hablo de manera personal. O sea, realmente hizo una revolución en esto y la sigue haciendo, porque yo sigo en camino en esta cuestión, ¿va? Pero mi lectura entonces a partir de esto es, el Papa Francisco decía que el Espíritu Santo le gustaba como sacudir, ¿verdad? Revolcar un poco así. Y yo digo, pues a mí me puso el Papa Francisco una revolcada en ese sentido, ¿ah? Y dice, pero el mismo Espíritu Santo, después de sacudir, él mismo armoniza. Entonces, la lectura que yo le estoy dando a veces, el pontificado del Papa Francisco fue eso, sacudir una bendita sacudida que algunos la agradecieron, otras no la agradecieron. Esperamos que en el futuro vean lo bueno que hizo el Espíritu Santo con esta sacudida. Y ahora viene un papa que parece que tiene esta cuestión ya de poner las piezas, de armonizar, ¿va? Esta es la lectura que hasta el momento le estoy dando, ¿ah? ¿Tú ves algo similar de esto o ves Sí, en esta conexión? comparto mucho tu perspectiva porque, ¿cómo decir? El Papa Francisco fue realmente un regalo providencial. Creo que más vale que todos digamos cosas parecidas a las que tú anotas. A Mm, todos nos corrigió, a todos nos movió el tapete, como decimos en ya, México, a todos, cuando él hablaba del moralismo, del rigorismo, del fariseísmo, de la hipocresía,
estaba hablando de mí. claro. Eh, el magisterio de los papas, creo yo que hace bien cuando uno lo lee en primera persona, no cuando uno lo lee en tercera persona, como si le estuviera hablando a otro. No, la verdad es que el papa me habla a mí. El que no hace oración, el que no mira con caridad a su hermano, el que no ve a Cristo en el pobre, soy yo. El burgués, el hipócrita, el traidor, soy yo. El Ujú. de la doble vida, soy yo. Entonces, ahorita tú decías una expresión, la verdad, muy fina y muy aguda, la falsa conversión, la falsa virtud. Yo recuerdo mucho que el Papa Francisco una vez me dijo, todas las virtudes se pueden fingir, menos una, la obediencia. Es clarísimo, Ya. clarísimo, todas se pueden fingir, la amabilidad, la dulzura, menos la obediencia no se puede fingir. Este, em, yo creo que, nos hizo mucho bien el Papa Francisco con su personalidad y los límites humanos que como cualquier humano tenía, Y que él pero reconocía también, ¿eh? O sea que a la luz de la fe tenemos que entender que los límites humanos de cualquier papa son parte del don providencial que Dios nos regala para que nosotros crezcamos en nuestro propio camino de conversión y de santidad. No son solo las virtudes de los pontífices, también son sus límites los que Dios nos regala como don para crecer, para crecer. Entonces, yo no dudo que el Papa Francisco tenga muchos límites. Y por cierto, yo no soy quien para decirlos. mm, Yo no, jamás podría, pero sí me doy cuenta que la personalidad, la historia, la sensibilidad del Papa Francisco era de una manera y fue providencial para mi vida. Y ahora tenemos a otro papa con otra sensibilidad, con otra formación, con otra personalidad, y también nos irá corrigiendo a través de esa sensibilidad, de ese límite, de esa formación, de esa historia, conforme Dios ahora necesita corregirnos a todos como iglesia. Y de hecho, ese es el misterio de Pedro, el misterio del ministerio de Pedro, es que Jesús tuvo el mal gusto de escoger al cabezadura del claro. pescador Pedro como roca ante la cual los poderes del mal no podrán jamás. Pero ayúdanos, por ejemplo, yo compartía mucho una afirmación, porque esto que está experimentando no sabía cómo ponerlo en palabras hasta que una vez te escuché en una conferencia, creo que estabas dando, que decías que el Espíritu Santo en el pontificado del Papa Francisco no estaba trabajando a pesar de sus limitaciones, sino a través de sus limitaciones. Entonces, esto rompe, ¿va? Porque uno cree prácticamente que Dios trabaja solamente, pues, a través de lo bueno y de lo malo, pues a pesar de ello, pues trabajará, etcétera. ¿A qué te refieres esto de que en realidad Dios a través de la propia limitación, ni siquiera a pesar, sino a través de ello, hace un bien a su iglesia? Sí, tal vez una primera aproximación es recordar aquello de que Dios puede sacar hijos de Abraham de las piedras. Mm, Es decir, Dios puede dar frutos desde cualquier plataforma, llamémosle así, desde cualquier antecedente. Dios actúa siempre en la vida de las personas buscándolas y buscando hacer el bien en ellas y en los que cada uno de nosotros tenemos a nuestro alrededor. Lo más profundo, tal vez, es lo que a veces no se explica bien, es que esto que es válido en la vida de todos nosotros es particularmente intenso y misterioso en el ministerio de Pedro. Eh, Habría que meditar más en la elección de Pedro. Pedro no era ni el más joven, ni el más brillante, mm, no lo era, ni el más coherente. A lo mejor hasta era uno de los menos coherentes. mm, A todos tenemos presente las traiciones, ¿no? mm, Las negaciones de Pedro en un momento además muy decisivo, que era el claro. momento de la crucifixión. Entonces, ¿cómo es posible que Jesús escoja a Pedro? Pues la única respuesta es que a través de Pedro y de sus sucesores, un misterio más grande,
que ellos opera. Es mm, decir, hay algo aquí que rebasa hasta la coherencia personal. Esto también se puede explicar de otra manera. mm, Al Papa nos referimos a él como su santidad. Y Hans Urs von Balthasar tiene un bonito estudio, está publicado en sus escritos teológicos, que se llaman Verbum Caro, eh, donde explica que existen dos tipos de santidad. La santidad subjetiva, que es la que tiene San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Humada, que es la santidad que el sujeto va experimentando por la acción del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es el que santifica y hace su obra en los santos. Santidad subjetiva. Y la santidad objetiva es la santidad de Dios, en donde más allá de nuestras coherencias y docilidades, que pueden ser muy pocas o mm, que generalmente son muy pocas, sin embargo, Dios actúa. Y así es el ministerio de Pedro. Es una acción extraordinaria y constante de Dios en el acompañamiento a un hombre frágil, seguramente también con miserias y límites, pero en el cual se testimonia la amistad permanente de Dios con su iglesia. Tal vez, y no creo que no es forzado verlo así, Jesús escoge justo a Pedro para escandalizarnos una y otra vez y dejar claro que el que sostiene a la iglesia es Dios mm, claro. y no la coherencia humana, que es Eh, muy limitada y frágil. claro. De hecho, me voy a brincar un par de preguntas y voy a ir a una, probablemente la última que te iba a hacer, pero ya has abierto un poquito la puerta en esto. El Papa León es agustino, San Agustín, el doctor de la gracia. Y curiosamente, ayer yo estaba tratando de escuchar algunas cuestiones sobre esta cuestión quizá que la tocan más en la materia apologética, ¿verdad? Si somos salvos solamente por la fe o por las obras, etcétera, ¿va? Pero ¿tú qué percibes o qué, sí, qué percibes que este rasgo de que el Papa es agustino, hablar de Agustín es hablar de la gracia, vaya a impregnar su pontificado, sea un mensaje concreto de Dios para la iglesia de hoy, de profundizar en esta realidad como la gracia? Sí, no, no, te agradezco mucho la pregunta porque en efecto es Agustín. Entre los agustinos hay escuelas, hay matices, hay tendencias. Vaya, hasta Lutero fue agustino. Entonces, Dios mío, hay de Ya, muchos tipos de agustinos. Sin ujú, embargo, el Papa León, que apenas está comenzando también, o sea, ujú, no podemos derivar todo su pontificado de dos o tres ujú, primeros mensajes. Pero en este punto que tú me preguntas, sí ya hay una definición muy fuerte. En uno de sus primeros mensajes, él hace una cita de San Agustín. Dentro del mundo de las citas de San Agustín, o sea, hasta en internet uno puede poner frases de San Agustín y le van ujú, a aparecer unas mm, 10 o 15 citas canónicas. Mi corazón está inquieto hasta que no descanse en ti, Señor, y así tantas otras. Casi todas esas frasecitas más o menos conocidas de San Agustín son de las confesiones y son muy bonitas y muy pertinentes. mm, Sin embargo, la cita que pone el Papa León en uno de sus primeros mensajes es dentro de las obras completas de San Agustín hay un tomo que se llama Opus Imperfectum, o sea, obra inacabada. Son obras inacabadas, textos incompletos. Y hay uno dentro del Opus Imperfectum que es parte de los textos de la controversia antipelagiana. San Agustín escribió mucho en, así como tú un poco, mm, era un apologista mm, fuerte y tenía un adversario, ¿no? Que era ujú, Pelagio. ujú, Un tipo, Pelagio, vaya, bien parecido, buen mm, orador, virtudes, vaya, por todos lados. No mataba, no robaba, no andaba con la secretaria. Era un hombre fascinante, Pelagio, ¿no? Nada más que todo lo hacía sin Cristo. Veía en Cristo un ejemplo puramente ético. Y entonces enseñaba un cristianismo moral,
un cristianismo en donde lo importante es portarse bien y dar testimonio de la propia coherencia. Ese era el planteamiento de Pelagio. Y San Agustín en el Opus Imperfectum dice así, la cita es muy bonita, es muy, muy bonita, y la cita el Papa y es una definición de su postura teológica en materia de naturaleza y gracia. Dice así el Opus Imperfectum, este es el oculto veneno de vuestro error, que hacéis consistir la redención en el ejemplo de Jesucristo y no en el don de su persona. Fin de la cita. Mm, ¿Cuál es el error de los pelagianos? Pues no es que vivan, o sea, no están al margen de los valores, son hombres de valores, ujú, llenos de valores, que dan batallas culturales para tener vida recta y evitar el relativismo mm, en la sociedad. El problema del pelagianismo y por lo que es tan increíblemente peligroso es porque reducen la redención, el misterio de la redención, a un ejemplo moral. mm, Y se les olvida que lo que salva no es el ejemplo moral de Jesús. Lo que salva es que Él dio su vida. Eso no es meramente un ejemplo moral. Él realmente mm, pagó lo que a mí me correspondería pagar por mis pecados y porquerías. Él mm, pagó. Él ya me rescató de la deuda de justicia que le debo a Dios por mis tonterías. En mm. otras palabras, la salvación viene de su entrega en la cruz y de su increíble resurrección, en donde de repente deja claro que Él ha vencido a la muerte y al pecado. Entonces, para San Agustín esto es importantísimo, la primacía radical de la gracia. Entre gracia y naturaleza hay sinergia, hay Mm, colaboración, claro. pero a la hora de la verdad siempre hay un elemento que tiene la primacía y no es la naturaleza, no es la Mm, libertad humana, no es mi arrepentimiento. Antes que mi arrepentimiento está la misteriosa acción de Dios moviendo mi corazón para el arrepentimiento. exacto. El que León XIV haya escogido este muy desconocido texto de San Agustín, me parece que lo sitúa, bendito sea Dios, en la tradición que viene de Romano Guardini, de Lubac, de Baltasar, de el Papa Benedicto XVI, Sí. del Papa Francisco, que creía profundamente en esta perspectiva, y ahora Robert Prevost Agustino, que ha sido profesor de patrología, que ha sido profesor de temas selectos agustinianos en la universidad y en el seminario, nos regala como una síntesis de su perspectiva en estos delicadísimos temas con la cita esta de San Agustín. Creo yo que entonces tenemos un papa que no es un activista, no es un pelagiano, no es un semi-pelagiano, porque también los hay, sino es Mm, realmente un hombre que confía en que realmente Cristo nos primerea, es decir, el Señor se nos adelanta y aún de nuestros pecados, aprovecha mm, para invitarnos a una nueva vida de seguimiento a su persona, no una norma moral. Las normas morales sí existen, son claro, objetivas, pero no claro, salvan. Quien claro, salva es Jesús. Quien salva es claro. Jesús. Sí, sí, no, finalmente nosotros creemos fe y obras, pero se nos olvida eso, que las obras también son gracia, ¿va? O sea, Sí, sí. entonces ya, Y, y, este, y el pero, amor, algunos plantean la fe o el amor, ¿no? ¿Qué es lo que salva? mm, El amor, pero no el amor nuestro, claro, sino el amor que nos precede, el amor que nos ha no. salvado desde antes y que nos sostiene y que nos da De hecho, yo no sabía que había demasiada vida. ya dado esta cita el Papa León. Yo había leído esta cita en un discurso de Ratzinger que hablaba de San Agustín, este, y me alegra saber que ya lo citó el Papa León XIV, pero también pienso en esto que tú dices de esta continuidad con el Papa Francisco, porque para mí hay, 3 documentos que me marcaron del Papa Francisco, empezando por este último, del Sagrado Corazón, el que sacó sobre Santa Teresita,
Y el primero que me marcó que fue Gaudete de Exultate, que curiosamente toca la parte de estos extremos que dañan el neognosticismo y el neopelagianismo, ¿ah? Entonces, Así es. veo que realmente si ya el Papa León XIV citó esto, muestra esta continuidad también del pontificado del Papa Francisco. Voy a pasar entonces a las dos últimas preguntas. Una es respecto a también este ambiente de comparaciones. A ver, a mí no me alarma en el hecho de que nosotros los seres humanos somos, hablando de esta cuestión de moralismo, somos muy rotos en este sentido, y continuamente, pues, repito, nuestros narcisismos, nuestras megalomanías nos hacen poner todo en comparación. Todavía fueran comparaciones para bien, ¿verdad? Pero son comparaciones para dejar alguna de las 2 partes en mal, ¿verdad? Entonces, por decir una cosa, a ver, voy a hacer un paréntesis también en esto, ahorrándome nombres. Hay algunos sacerdotes que a mí me consta que hablaban mal del Papa Francisco por debajo. Ahora muere y ya lo hacen por arriba, o sea, más allá de el planteamiento cobarde que me parece de esta cuestión, un sacerdote muy famoso también en mi internet hizo un sarcasmo, ¿no? En donde decía al el Papa León regresar al Palacio Apostólico, decía: "Qué indietrista", así sido sarcástico con los términos del Papa Francisco, "qué indietrista, no es verdaderamente humilde porque no se quedó en Santa Marta", y todo esto, ¿ah? "Qué indietrista, ya regresó a Castel Gandolfo, no con lo". Entonces, a ver, yo lo que terminé respondiendo es, a ver, el Papa Francisco, de hecho, lo que dejó claro, él no estuvo en Santa Marta por ser más humilde. Él quería la actividad con personas. Él dijo, ni siquiera es lujoso el Palacio Apostólico, simplemente es muy grande, para mí no me funciona, etcétera. O sea, no lo dijo ni siquiera por eso, ¿ah? Este, y lo que hizo con Castel Gandolfo, pues sabemos que desde que era en Argentina, él tenía esta dinámica de no vacacionar en este sentido a otra parte, ¿verdad? O sea, que simplemente fue congruente con eso. Ahora que el Papa León retoma esto, eh, yo digo, en vez de compararlo como si fuera, ya ves, estaba equivocado Francisco, yo le he estado diciendo a la gente, esto es lo que me ha dado como paz en el corazón a la hora de orar esto, y es, el Papa León XIV va a retomar quizá muchas cosas que dejó el Papa Francisco que ya no hacía, o prácticas que no, creo que lo de los palios también le están diciendo y todo esto, pero está regresando de una forma renovada. No es la misma forma en que previamente se tenía, ¿va? Evidentemente, esto tiene que ver con su personalidad, es una persona distinta, etcétera. Yo jamás condeno a los papas que, pues, iban a Castel Gandolfo. Cada quien tiene su personalidad, sus necesidades, ¿va? Pero aquí van las 2 preguntas. Una es, ¿qué opinas sobre estas cuestiones de las comparaciones entre los papas? ¿Qué le recomendarías sobre todo a la gente que escucha a muchos? Porque muchos de los que están haciendo, pues, tienen cierta relevancia, seguidores, etcétera, y toman muy en cuenta esta continua comparación. Generalmente lo que he estado viendo es para denostar al Papa Francisco, ¿ah? Entonces, este papa, por ejemplo, ya rezó en latín y no, entonces, ¿qué te sugiere? Y sobre todo, más que por aquellos que comparan, que más de uno pudiera escuchar y replantearse esta actitud de estar comparando, este, porque finalmente yo saqué un video sobre, a mí me han tocado tratar muchas personas de violencia doméstica, he sido amenazado por psicópatas, etcétera, y todo esto, y curiosamente este tipo de comparación para denostar es un carácter muy recurrente en el psicópata, en el narcisista, ¿va? Entonces, pero me gustaría que, más allá, repito, que aquellos que tengan esta práctica, la gente, o sea, cómo actuar, porque es continua a veces las comparaciones. ¿Qué les podrías decir a las personas que escuchan esto, Sí, San Ignacio en los ejercicios espirituales da 18 reglas para sentir con la iglesia. Y la número 18 Mm, dice así más o menos, nunca hay que comparar a los santos entre sí. mm, Los santos canonizados, pero en general está hablando de todos los cristianos. ¿Quién es mejor que quién? Las comparaciones son muy odiosas, porque
si en general no debemos de andar juzgando, porque juzgar a la gente involucraría conocerla como solo Dios la conoce, Ujú, conociendo el fuero interno, conociendo la vida interior, y uno nada más ve las cosas exteriores. Entonces hay que ser muy cautos al juzgar a las personas. Las conductas se pueden señalar, esta conducta es conforme a la ley natural, esta no lo es, ujú, pero las personas hay que ser cauto, muy ujú, cauto. A los papas, por amor de Dios, pues, juzgarlos es muy difícil, más bien es improcedente, y compararlos, ¿quién habrá sido mejor? ujú, ¿Paulo sexto o Juan Pablo segundo? Dios santísimo, o sea, pues, evidentemente no procede una comparativa, ¿no? No sé si a ChatGPT 4 le preguntemos, hazme la comparativa de estos dos papas, ¿quién fue el mejor? Si podrá dar una respuesta. Yo supongo que no, ujú, supongo que no. Eh, eh, Desde el punto de vista ya más de la fe y de no esta reflexión un poco superficial, eh, eh, por amor de Dios, es que cómo vamos a juzgar como, ¿cómo decir? Comparativamente en cada detalle y en cada palabra y en cada gesto a un papa con el otro. Cuando me llamó mucho la atención cuando por primera vez el Papa León reza un Padre Nuestro en latín y empezaron a aparecer comentarios, está rezando en latín. Oye, el Papa Francisco, yo en lo personal, ujú, siempre lo oí rezar en latín. ujú, Entonces, empezando desde ujú, ahí, ya ujú, está muy sospechosa la comparación, este, porque el Papa Francisco usaba el latín con frecuencia. Eh, el Papa León tendrá su manera de ser. Él no es Francisco II, ni ujú, Juan Pablo III, ni Benedicto XVII. Él es León XIV. Quiso, por un lado, desde el primer momento, mostrar su afecto enorme al Papa Francisco y en cierto sentido decir, yo soy otro ser humano, ujú, soy otro ser humano, León XIV, y a ver quién se acuerda de mi predecesor León XIII, que es famoso, que es ujú, importante, que era padre de la doctrina social de la Iglesia contemporánea. Qué bueno, pero, ¿cómo decir? Comparar papas entre sí me parece del todo chabacano y ujú, desde el ángulo de la fe muestra que no creemos en la sucesión apostólica, no creemos en que el sucesor de Pedro se encuentra en continuidad misteriosa pero real con todos sus predecesores. No creemos que el Espíritu Santo es constante y no se va de vacaciones. Eh, eh, entonces, las comparativas a mí sinceramente me parecen muy, muy feas. Eh, yo, por ejemplo, conozco, porque a eso me dediqué mucho tiempo, a estudiar a Karol Wojtyła como filósofo. ujú, Sé de las diferencias filosóficas entre Ratzinger y Wojtyła en cuestiones muy delicadas, la noción de persona, el modo de entender la relación entre las personas divinas y humanas. Hay diferencias importantes. Ahora bien, hacer una comparativa en función de esas diferencias entre los pontífices, pues es no tener nada que hacer realmente, ser muy ocioso, es ser muy ocioso, claro, eh, o sea, ahorita hacer una comparativa, perdón, de León XIV y el Papa Francisco, pues claro que son distintos. ujú, Yo como colaborador aquí en la Curia Romana, le doy gracias a Dios que se haya ido a Castel Gandolfo, ujú, de unos días de pseudo vacaciones, ujú, porque no vacacionó. No solo estuvo recibiendo gente, incluido Zelensky y a, ¿no?, otras personalidades, sino que estuvo ahí haciendo actividad pastoral, visitando monjitas y yendo a ujú, celebrar la misa a la catedral y no sé. Entonces, así como que vacaciones de esas que tú y yo, a lo mejor como laicos nos damos, en ujú, donde de repente nos desconectamos y nos olvidamos 5 días de todo, pues el Papa León no hizo eso. ujú, Pero le doy las gracias a Dios porque yo sé lo que significa trabajar aquí en la curia. No te deja sola la curia un instante. ujú, Entonces, salirse, aunque sea aquí Castel Gandolfo está a 40 minutos de distancia, por amor de Dios. ujú, Irse aquí a 40 minutos a cambiar de aires,
yo estoy seguro que le va a hacer mucho bien a él y a la iglesia. Yo celebro mm, que regrese a Castel Gandolfo. Y regresó a un cuartito, ahí no es todo mm, el palacio como lo hacían los papas del mm, Renacimiento, sino nada más regresó una seccioncita porque el resto de Castel Gandolfo está dedicado al Borgo Laudato Si y a otras actividades, mm, hasta hay astrónomos por ahí, jesuitas, mm, haciendo sus cosas. Por amor de Dios, qué bueno que tome un respiro y que piense su primera encíclica y la reestructuración de la curia romana, que todos lo vamos a agradecer. Pues eso está muy bien, eso está muy bien. Y así y tantas otras cosas, que de repente le guste usar más cositas color rojo, mm, pues es muy su gusto y los papas son infinitamente libres de hacer eso u otras cosas, ¿no? yeah, Juan 23 fumaba puro. mm. ¿Y Pablo VI será malo porque dejó de fumar puro? ¿O será mejor que Juan 23? Por amor de O Dios, por dejar la tiara, por ejemplo, tío, en dejar la la tiara. yeah, Este, pues esas sí, cosas sí, son tan secundarias, por amor de Dios, yeah. respecto del misterio esencial que sostiene a la Iglesia, Entonces, que es perder el tiempo, es sí perder te el estoy tiempo. entonces captando, o sea, el mensaje para la gente que escucha tantas esta dinámicas de comparativas es, pues, es los que hacen las comparaciones es una pérdida de tiempo, y si tú haces caso, pues pierdes el tiempo, en pocas palabras. O sea, que no es una cosa que realmente valga la pena estar, poniendo atención en ello. Sí, sí, sí. Eh, mi última pregunta es, como te mencionaba, el Papa Francisco a nivel personal y claro que también a nivel eclesial, pues eso, tocó heridas no identificadas, heridas muy maquilladas con incienso en la vida personal, etcétera. Em, ¿Qué intuyes que el Papa León XIV va a tocar de áreas que pueden ser difíciles de procesar? Te pregunto por una cuestión, es decir, si yo traigo, una herida y voy a ir con el médico, ya más o menos me preparo de que me va a doler, de que etcétera, o sea, me voy preparando en una docilidad al médico. Entonces, ¿qué áreas tú le dirías a la gente concretamente que estén particularmente abiertos al pontificado del Papa León XIV, sobre todo por lo que le conoces? Mi invitación es, estén abiertos a todos, o sea, a este pontificado, a lo que Dios quiera presentar, pero por la forma de ser del Papa León XIV, por lo que le conoces, etcétera, ¿qué áreas podría tocar que tú en tu experiencia nos cuesta que nos toquen ahí? Em, no sé si me hago explicar bien la Sí, pregunta. escuchándote, luego se me viene a la mente, no sé si sea la más importante Mm, ni la única, mm, pero se me viene inmediatamente a la mente que, a quienes nos gusta la vida interior, la vida de oración, hemos tenido alguna cierta familiaridad con algunos autores de la vida espiritual o con alguna escuela, nos va a remover muy fuerte para que tengamos compromiso social, mm, para que nuestra vida interior fructifique en compromiso social y nos vamos a sentir muy incómodos mm, porque él es un papa misionero que ha sabido tocar en el sentido literal, no metafórico, mm, tocar las heridas del otro, abrazarlo y acompañarlo como misionero. Eh, ahorita está de moda que, el Papa viene de Perú, de Chiclayo. mm, No se imaginan lo que es Chiclayo, no se mm. imaginan, o sea, en México tenemos esa frase, ¿no? Amar a Dios en tierra de ¿Verdad? indios. Ya sea. Sea, es decir, la cosa es ruda, es compleja, y lo bonito es que Robert Prevost amó a Dios en amando y abrazando a los indígenas peruanos y haciéndose en muchos sentidos como ellos. Algunos de sus rasgos de personalidad tengo la impresión que están tocados por esa experiencia de cultura peruana, andina, indígena profunda. Entonces yo creo que nos vamos a sentir algunos incómodos de que el jalón hacia lo social, como de hecho ya nos empezamos a sentir con el Papa Francisco. Pero también me atrevo a decir que los que estamos muy entusiasmados con los derechos humanos,
con la defensa del no nacido, con la defensa del migrante. Migrante. Somos activistas de un tipo o del otro, pero por ahí andamos siempre de Mm, activos. Vamos a recibir una dosis de llamadas de atención importantes sobre la relevancia de no descuidar la vida espiritual, de no ser ONG, de no mm, volvernos activistas creyendo de que hacer mm, en clave humanitaria ya nos hace cristianos y conforme al estilo de vida de Jesús. No es así. mm, Yo, conociendo a Robert Prevost, presiento que vamos a recibir los activistas unas jaladas de orejas muy fuertes, fuertes, porque él es un hombre de oración. No porque haya estudiado espiritualidad, mm, sino porque vive eso y es su estilo y su forma de ser. Francisco así era. ujú, Quiero pensar que en cierto sentido León XIV es un poquito más mm, radical en el compromiso social y mm, más radical en la vida espiritual. Es decir, toda la pasión que le pongamos al compromiso social tiene que estar puesta en igual o mayor grado en vida nuestra, interior. en la vida interior, en la conversión y en dejar a que el Espíritu Santo haga con nuestra vida lo que Él desee. Tengo la impresión que eso va a ser algo muy clave de este pontificado, muy agustiniano por otra parte. Mm, San Agustín, a fin de cuentas, también es padre de la vida monástica, es uno de mm, los padres del monaquismo mm, actual y a través de la historia de la iglesia ha sido muy importante. Entonces, creo yo que, vaya, el Papa en el fondo a todos nos va a seguir incomodando, van a aparecer críticas, no sé si las mismas u mm, otras, y quienes nos reconocemos pequeños, mm, no tan iluminados como el Papa, por mm, supuesto, pues tendremos la gran oportunidad de volver a decir, con el Papa siempre. ¿Por qué? Porque él es el sucesor de Pedro, es decir, a la luz de la fe, no tanto de los estudios ni de las petulancias académicas, sino de la fe, él es el que Dios, no yo ni los cardenales, Dios escogió para que hoy guíe a la iglesia. Y yo creo que ese acto de fe, en el contexto actual, va a ser difícil, va a ser heroico. Tú lo has vivido como comunicador fiel al Papa, mm, que no es fácil porque mm. inmediatamente uno recibe críticas de un lado o del otro. Sí. Y Y uno se equivoca también, o sea, que esa es la parte, a mí yo le digo a la gente, la parte más bonita no es solamente el hecho de, por ejemplo, de yo de haber defendido no solamente a Francisco, lo hice con Benedicto XVI, con etcétera, o sea, porque me parece que un católico que no defienda al Papa, que más aún fomente o hasta sea fuente de ataques al Papa, pues yo no, me cuesta entender un católico así, ¿va? Entonces, pero aún en las formas que yo defendía al Papa Francisco en más de una ocasión, sé que si el Papa Francisco las hubiera revisado, me hubiera aleccionado. Entonces, sí, por supuesto. entonces, esa es la parte, pero precisamente por eso le agradezco tanto al pontificado del Papa Francisco y por eso le digo a la gente, no se pierdan la oportunidad de descubrir lo que Dios nos tiene preparado con respecto al Papa León XIV, ¿verdad? Va a darnos sorpresas, estoy Ya, seguro. A mí ya me anda por descubrir su primera encíclica, por ya. ver la sorpresa que implica tener un nuevo pontífice guiando a la iglesia. Y habrá que estar dispuestos a dar un testimonio público alegre, gozoso, no reaccionario, Mm, que proclame que Jesucristo sigue acompañando a la iglesia con este Papa, con este perfecto. Papa. Y ojalá todos recuperemos la conciencia que la fidelidad al Papa es una dimensión constitutiva de la iglesia. No existe fidelidad al papado, existe la fidelidad al Papa en concreto, porque el papado existe en el pontífice que tenemos en cada momento. Ya, No hay dos papas, hay uno, uno. Hasta los que ya se murieron dejaron de ser papas al morirse, claro. dejaron de ser papas. A la hora de la realidad, todo es máximamente concreto y empírico. Todo se sintetiza en la carne concreta del sucesor de Pedro que nos toca en cada momento de la historia.
serle fiel a esa carne, a ese nombre, a ese hombre, en el que opera nuevamente, insisto, un misterio más grande que su coherencia, por amor de Dios, eso es lo clave, Claro, eh, es parte de nuestra fe católica. Por claro. eso le cortaron la cabeza a Tomás Moro. Yo digo, si a él le cortaron la cabeza, pues hay que estar dispuesto. No, y has noqueado a mucha de la retórica, porque precisamente hoy, bueno, no solamente desde Francisco, ahora también con León XIV, yo sí escucho mucho ese discurso de una disidencia como velada con respecto a decir, lo importante es amar el papado, ¿ah? O sea, entonces, y ahorita lo has desarticulado el argumento totalmente, ¿ah? Ya, es el papa concreto, ¿ah? Siempre, el Papa concreto, siempre. No existe, o Ya, sea, no existe el papado en abstracto. ya. No existe. Por eso digo que parece que es una disidencia velada, ¿va? O sea, para no verse realmente como un protestante radical, eh, pero en fin. Em, Te agradezco muchísimo tu tiempo, Rodrigo. Te doy la última palabra. ¿Con qué te gustaría concluir? Y si nos ayudarías con la oración final también, te agradecería mucho. Sí, creo que así como el Papa Francisco pedía que rezáramos por él constantemente, hoy recemos por el Papa León XIV. Es un hombre extraordinario y yo creo que si lo acompañamos con nuestra oración, más fácilmente también nuestro corazón se dejará acompañar por su enseñanza, por su testimonio, en este momento tan delicado de la historia, en donde hay problemas gigantescos. Me atrevo a decir como ningún papa había visto conflictos bélicos por aquí, por allá, problemas y violaciones de los derechos humanos en Estados Unidos y en tantos otros lugares, tensiones tremendas. En un mundo tan desgarrado, necesitábamos un hombre como el Papa León XIV. Acompañémoslo con la oración y yo creo que eso también Dios lo premiará ayudándole a nuestro corazón para acoger la enseñanza que la Iglesia nos quiere regalar a través del magisterio de este nuevo Papa. Terminemos nuestro encuentro con esta pequeña oración y pidámosle a la Virgen y al Espíritu Santo que sigan siempre, siempre, siempre dándonos los ojos para reconocer que no se apartan de la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Madre Santísima, tú que eres la Madre de la Iglesia, el modelo de la Iglesia, tú que eres medianera de todas las gracias y que sostienes también las gracias del ministerio sacerdotal y particularmente el ministerio de Pedro, acompáñanos a todos como iglesia para que siempre reconozcamos en el sucesor de Pedro a aquel que dejó Jesús como, como guía y capitán de esta barquita que es la iglesia. Te pedimos que nos regales también por tu intercesión el don del Espíritu Santo para que siempre se renueve nuestra vida con un renacimiento continuo, con una inmersión continua en el espíritu del amor que nos permita juzgar menos y amarnos más entre nosotros para así hacer creíble la fe. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias a todos, que Dios les bendiga y será hasta la próxima. Nos encomendamos a sus oraciones.